Pequeña mendiga usa su única moneda para comprar un globo al hijo de un millonario. Y él observaba todo. Suscríbete al canal, deja un like en el video y comenta desde qué ciudad estás viendo. El parque central de la ciudad bullía con la alegría despreocupada de una tarde de domingo. El sol primaveral bañaba con su luz dorada los senderos serpenteantes, los extensos prados de césped recién cortado y los macizos de flores multicolores que estallaban en una sinfonía de aromas y texturas. Risas infantiles se mezclaban con el murmullo de las conversaciones adultas, el ladrido juguetón de algún perro y la música lejana de un organillero que intentaba ganarse unas monedas con sus melodías nostálgicas. Era un cuadro idílico, una postal de felicidad urbana donde las preocupaciones y las miserias de la vida cotidiana parecían desvanecerse, al menos por unas horas. En medio de aquel bullicio festivo, sentada en un banco de madera algo desvencijado, bajo la sombra generosa de un viejo árbol de jacarandá, se encontraba Ana. No tendría más de 7 u 8 años, aunque la delgadez de su cuerpo menudo y la seriedad de sus grandes ojos oscuros le añadían una madurez prematura. Vestía un suéter de lana que alguna vez había sido de un color vivo, pero que ahora lucía descolorido y con varios remiendos, unos pantalones vaqueros que le quedaban cortos y unas zapatillas de lona con las suelas despegadas. En su regazo sostenía con cuidado una pequeña bolsita de tela donde guardaba sus escasas pertenencias, un peine roto, un trozo de tiza con el que a veces dibujaba en las aceras y su tesoro más preciado, una única moneda de bronce brillante por el constante manoseo. Ana no estaba allí para jugar ni para disfrutar del sol primaveral. Estaba allí para trabajar, o al menos para intentarlo. Con la ayuda de su abuela, una anciana encorvada y de manos artríticas, que la había criado desde que sus padres la abandonaron siendo muy pequeña, había aprendido a hacer unas sencillas flores de papel de colores vivos. Y cada domingo, con su bolsita de flores y su única moneda como amuleto, se instalaba en aquel banco del parque, esperando que alguna alma caritativa se apiadara de su juventud y su pobreza y le comprara una de sus modestas creaciones. Las ventas, sin embargo, eran escasas. La mayoría de la gente pasaba de largo, absorta en sus propias conversaciones, en sus propios placeres, sin reparar en la figura menuda y silenciosa de aquella niña que ofrecía sus flores con una timidez conmovedora. A veces, alguna señora mayor le compraba una flor por lástima, o algún padre joven le daba unas monedas para que sus hijos no vieran de cerca la miseria. Pero la mayoría de los días, Ana regresaba a la humilde choza donde vivía con su abuela, con la bolsita casi llena y el estómago vacío. A pesar de todo, Ana no perdía la esperanza. Su abuela le había enseñado que la vida era dura, sí, pero que siempre había que mantener la fe y la bondad en el corazón, y le había contado historias de milagros inesperados, de encuentros fortuitos que podían cambiar el destino de las personas. Así que Ana seguía allí, domingo tras domingo, ofreciendo sus flores de papel con una sonrisa tímida, esperando su propio pequeño milagro. Esa tarde, el parque estaba especialmente concurrido. Familias enteras paseaban, parejas de enamorados se susurraban secretos en los bancos, y un grupo de niños correteaba alegremente persiguiendo una pelota de colores. Cerca del puesto de helados, un vendedor de globos ofrecía su mercancía multicolor, atrayendo las miradas anhelantes de los más pequeños. Había globos de todas las formas y tamaños, animales, personajes de dibujos animados, corazones, estrellas, y uno en particular, un enorme globo rojo en forma de coche de carreras, parecía ser el objeto de deseo de muchos niños. Ana observaba la escena con una mezcla de envidia y melancolía. Nunca había tenido un globo, ni siquiera uno pequeño. Para ella, aquellos objetos llenos de aire y de color representaban un lujo inalcanzable,
un símbolo de una infancia feliz y despreocupada que le había sido negada. De repente, su atención se centró en un niño que lloraba desconsoladamente junto al puesto de globos. Era un niño rubio, de unos 5 o 6 años, vestido con ropa elegante y cara, de esas que solo se ven en las revistas de moda infantil. Lloraba a lágrima viva, con unos sollozos que le partían el alma, mientras un hombre alto y distinguido, seguramente su padre, intentaba consolarlo en vano. «Pero papá, yo quiero el coche rojo», sollozaba el niño, señalando el enorme globo que flotaba sobre sus cabezas. «Por favor, cómpramelo. Es el que más me gusta». «Ya te he dicho que no, Mateo», respondía el hombre, con una voz firme pero con un deje de cansancio. «Ya tienes demasiados juguetes en casa, y ese globo es demasiado grande, demasiado caro. Además, se te va a pinchar en 5 minutos. Elige otro más pequeño, o un helado, si quieres, pero el coche rojo, no». El niño, al escuchar la negativa de su padre, rompió a llorar con más fuerza aún. Se tiró al suelo, pataleando y gritando, en una rabieta monumental que atrajo las miradas curiosas y un tanto reprobatorias de los demás paseantes. El padre, don Ricardo Valenzuela, uno de los empresarios más acaudalados y temidos de la ciudad, sintió que la paciencia se le agotaba. No estaba acostumbrado a los berrinches de su hijo, ni a ser el centro de atención de aquella manera tan bochornosa. Amaba a Mateo con locura, era su único hijo, el heredero de su vasta fortuna. Pero a veces su carácter consentido y caprichoso lo sacaba de quicio. Desde que su esposa, la madre de Mateo, había fallecido hacía un par de años en un accidente de tráfico, Ricardo se había volcado en el niño, intentando suplir con regalos y caprichos la ausencia materna y su propia falta de tiempo y de habilidades paternales. Pero a menudo sentía que fracasaba, que no sabía cómo educarlo, cómo ponerle límites, cómo hacerlo feliz de verdad. «Mateo, levántate ahora mismo», le ordenó, con un tono de voz que no admitía réplica. «Estás haciendo el ridículo. Si no te comportas, nos vamos a casa ahora mismo y te quedas sin globo y sin helado». El niño, asustado por el enfado de su padre, se levantó a regañadientes, pero siguió llorando en silencio, con la carita congestionada y los ojitos llenos de una tristeza profunda. Miraba el globo rojo con una mezcla de anhelo y desesperación, como si en él se concentraran todos sus sueños infantiles. Ana, desde su banco, había presenciado toda la escena y sintió una punzada de compasión por aquel niño rico que lloraba por un globo. Sabía lo que era desear algo con todas tus fuerzas y no poder tenerlo. Sabía lo que era sentirse incomprendido, solo, a pesar de estar rodeado de gente, y entonces hizo algo impulsivo, algo que iba en contra de toda lógica, de toda prudencia. Se levantó de su banco, tomó su única moneda, la que guardaba con tanto celo para comprar un trozo de pan al final del día si no lograba vender ninguna flor, y se acercó al vendedor de globos. «Disculpe, señor», le dijo con su vocecita tímida, «¿cuánto cuesta el globo rojo del coche de carreras?» El vendedor, un hombre gordo y de aspecto bonachón, la miró con sorpresa. «Ese es el más caro, niña. Cuesta... Bueno, para ti, te lo dejo en 5 monedas». Ana sintió una punzada de decepción. Su única moneda no alcanzaba ni de lejos. Miró el globo rojo, tan grande, tan brillante, y luego miró al niño rubio que seguía llorando en silencio junto a su padre, y tomó una decisión. «Señor», le dijo al vendedor, con una seriedad que lo desarmó, «solo tengo esta moneda, pero es una moneda de la suerte. Mi abuelita dice que trae mucha felicidad. ¿No me cambiaría el globo por mi moneda de la suerte? Por favor, es para un niño que está muy triste, y creo que este globo lo haría muy feliz». El vendedor la miró con una mezcla de asombro y ternura. Aquella niña, con su pobreza evidente y su generosidad desbordante, lo había conmovido.
Miró la moneda de bronce que ella le ofrecía con tanta ilusión, y luego miró al niño rico que lloraba a pocos metros de distancia. Y su corazón, un corazón de vendedor acostumbrado a regatear y a sacar el máximo beneficio, se ablandó. Bueno, pequeña, dijo con una sonrisa amable, hoy estoy de buen humor, y tu moneda de la suerte me ha convencido. Dame esa moneda y llévate el globo, pero cuídalo bien, que no se te escape. Ana sintió que el corazón le daba un vuelco de alegría. Le entregó su única moneda al vendedor y tomó con manos temblorosas el enorme globo rojo. Era ligero como una pluma, pero para ella, en aquel momento, pesaba como el oro. Se giró y caminó con paso decidido hacia el niño rubio y su padre, que seguían discutiendo en voz baja. Se detuvo frente a ellos, un poco cohibida por la presencia imponente de don Ricardo, pero con una determinación firme en sus ojos. «Disculpe, señor», le dijo a Mateo, ignorando al padre. «Creo que esto es para ti». Y le tendió el enorme globo rojo en forma de coche de carreras. Mateo la miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. Su llanto se detuvo de golpe, reemplazado por una expresión de asombro y una alegría incipiente. Miró el globo, luego a la niña desconocida que se lo ofrecía, y luego a su padre, como buscando una explicación. Don Ricardo también estaba sorprendido. Observó a aquella niña menuda y pobre, con su ropa gastada y sus pies descalzos, ofreciéndole a su hijo consentido el globo que él mismo le había negado. Y sintió una mezcla de emociones que lo desconcertaron: vergüenza por su propia tacañería, admiración por la generosidad de aquella desconocida y una profunda curiosidad por saber qué la había impulsado a hacer algo así. ¿Para mí?», balbuceó Mateo, señalando el globo con un dedo tembloroso. «Sí, para ti», respondió Ana, con una sonrisa dulce. «Vi que te gustaba mucho y que estabas muy triste, y pensé que quizás este globo te haría sonreír un poquito». Mateo tomó el globo con manos vacilantes, como si temiera que fuera a desaparecer. Lo abrazó con fuerza, y una sonrisa radiante, la primera en mucho rato, iluminó su rostro. «Gracias», exclamó mirando a Ana con los ojos brillantes de gratitud. Muchas gracias. Es el mejor regalo del mundo». Se olvidó por completo de su padre, de su rabieta, de todo. Solo existían él y su globo rojo, su coche de carreras volador. Comenzó a correr por el césped, arrastrando el globo tras de sí, riendo a carcajadas, feliz como nunca. Ricardo observaba la escena en silencio, con el corazón encogido. Aquella niña desconocida, aquella pequeña mendiga, le había dado a su hijo algo que él, con toda su fortuna, no había sabido darle: un momento de pura e incondicional felicidad. Y lo había hecho con un gesto de una generosidad tan simple, tan desarmante, que lo dejó sin palabras. Se giró hacia Ana, que observaba a Mateo jugar con una sonrisa melancólica en los labios. «Tú», comenzó a decir Ricardo, su voz un poco ronca por la emoción. «¿Por qué lo hiciste? Ese globo era caro. Y tú apenas tienes para comer. ¿Por qué gastaste tu única moneda en mi hijo?» Ana lo miró con sus grandes ojos oscuros, y en ellos había una sabiduría y una bondad que lo conmovieron profundamente. «Porque sé lo que es querer algo mucho y no poder tenerlo, señor», respondió ella con una sencillez que lo desarmó. «Y porque sé lo que es sentirse triste y solo. Y si mi única moneda podía comprarle una sonrisa a ese niño, aunque fuera por un ratito, entonces valió la pena. El dinero va y viene, señor, pero una sonrisa de un niño, eso no tiene precio». Las palabras de Ana, tan simples, tan profundas, golpearon a Ricardo con la fuerza de una revelación. Se sintió avergonzado de su propia mezquindad, de su propia ceguera. El que lo tenía todo, que podía comprarle a su hijo cualquier capricho, le había negado un simple globo.
por considerarlo un gasto innecesario, y aquella niña, que no tenía nada, le había ofrecido su único tesoro, su única moneda, solo por ver feliz a un desconocido. En ese momento, don Ricardo Valenzuela, el millonario, el hombre de negocios implacable, sintió que algo se rompía en su interior. Una coraza de frialdad y de cinismo que había construido durante años comenzaba a resquebrajarse, dejando al descubierto un corazón herido, solitario, sediento de algo más que dinero y poder. Miró a Ana, a aquella pequeña maestra de vida que sin saberlo le estaba dando la lección más importante de todas, y supo, con una certeza absoluta, que aquel encuentro no había sido una casualidad, había sido una señal, una oportunidad para cambiar, para redimirse, para encontrar un nuevo sentido a su existencia vacía. Y mientras observaba a su hijo correr feliz con el globo rojo y a aquella niña de ojos tristes pero corazón generoso, don Ricardo tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de Ana y de su abuela, sino también la suya propia, de maneras que apenas comenzaba a vislumbrar. Aquel globo, comprado con la última moneda de una niña pobre, se había convertido en el símbolo de un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de esperanza, de gratitud y de la promesa de un futuro donde la verdadera riqueza no se mediría en dinero, sino en la capacidad de amar y ser amado. La imagen de su hijo Mateo corriendo por el parque, con la risa desbordante y el globo rojo ondeando tras él como una estela de pura felicidad, se quedó grabada en la mente de Ricardo Valenzuela con una nitidez casi dolorosa. Contrastaba de manera brutal con la figura menuda y silenciosa de Ana, la niña que había hecho posible aquel instante de alegría a costa de su única posesión, de su única esperanza de una comida caliente esa noche. Una mezcla de gratitud, vergüenza y una profunda, inquietante curiosidad comenzó a agitarse en el interior del millonario. Mientras Mateo seguía absorto en su juego, ajeno al torbellino de emociones que se desataba en los adultos, Ricardo se acercó un poco más a Ana, que se había sentado de nuevo en el banco desvencijado, observando al niño con una sonrisa teñida de una leve melancolía. «¿Eso qué has hecho?», comenzó Ricardo, buscando las palabras adecuadas, algo que rara vez le sucedía a él, un hombre acostumbrado a la elocuencia persuasiva de las salas de juntas. «Ha sido extraordinario, niña. Muy pocas personas, y te aseguro que conozco a muchas con mucho más que tú, serían capaces de un gesto así». Ana se encogió de hombros con timidez, como si no le diera importancia a su propia generosidad. «No fue nada, señor. Me alegró mucho ver a su hijo sonreír. A veces, una sonrisa es el mejor regalo que se puede recibir. Pero esa era tu única moneda, ¿verdad?», insistió Ricardo, su mirada penetrante intentando descifrar el enigma de aquella niña. «¿Qué ibas a comprar con ella? ¿Comida, quizás?». Ana bajó la vista, un leve rubor tiñendo sus mejillas pálidas. «Sí, señor. Un poquito de pan para mí y para mi abuelita. Pero no se preocupe, ya encontraremos algo. Siempre encontramos algo, siempre encontramos algo». La frase, dicha con una resignación tan natural, tan desprovista de autocompasión, golpeó a Ricardo con más fuerza aún. Se dio cuenta de la abismal diferencia entre sus mundos. Para él, el dinero era una herramienta, un medio para conseguir poder, lujos, comodidades. Para aquella niña, era la diferencia entre comer y no comer, entre la supervivencia y la desesperación. «¿Vives con tu abuela, Ana?», preguntó intentando que su voz sonara casual, aunque por dentro sentía una urgencia creciente por saber más de ella, por entenderla. «Sí, señor. Desde que mis papás, desde que se fueron al cielo cuando yo era muy chiquita. Mi abuelita es muy buena, pero ya está muy viejita y a veces se enferma. Por eso intento ayudarla vendiendo estas florecitas de papel».
Señaló la modesta bolsita que tenía a su lado, llena de coloridas pero frágiles creaciones. Ricardo tomó una de las flores. Era sencilla, hecha con papel de colores vivos y un alambre fino como tallo, pero en su simpleza había una delicadeza, una ternura que lo conmovieron. «Son muy bonitas, Ana», dijo con sinceridad. «Tienes mucho talento». «Gracias, señor», respondió ella, sus ojitos brillando con un atisbo de orgullo. «Me gusta mucho hacerlas, y a veces la gente me compra alguna. Pues hoy te las voy a comprar todas», dijo Ricardo con una decisión repentina que lo sorprendió incluso a sí mismo. «Y te pagaré un precio justo por ellas, un precio de artista». Sacó su cartera, un elegante accesorio de cuero italiano que probablemente costaba más de lo que Ana y su abuela ganaban en varios meses. Extrajo un fajo de billetes de alta denominación y se lo tendió a la niña. «Toma, Ana, esto es por tus flores, y por el globo, y por la lección que me has dado hoy». Ana miró los billetes con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que veía. Nunca en su vida había tenido tanto dinero junto. Dudó un instante, como si temiera que fuera una broma, o que aquel hombre esperara algo a cambio. «Pero, señor, esto es demasiado», balbuceó con la voz entrecortada. «Mis flores no valen tanto». «Valen mucho más de lo que te imaginas, Ana», respondió Ricardo con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. «Valen el esfuerzo, la dedicación, la esperanza que pones en ellas, y valen sobre todo la bondad de tu corazón. Así que, por favor, acéptalo y prométeme que lo usarás para comprar comida para ti y para tu abuela, y quizás también para comprarte un globo para ti, uno bien grande y bonito. Te lo mereces». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana, pero esta vez eran lágrimas de una alegría tan pura, tan abrumadora, que no podía contenerlas. Tomó los billetes con manos temblorosas y los abrazó contra su pecho, como si fueran el tesoro más grande del mundo. «Gracias, señor Ricardo», logró decir entre sollozos. «Muchas gracias. No sé cómo podré pagarle nunca tanta bondad». «No tienes nada que pagarme, Ana», respondió él conmovido por su emoción. «Solo sigue siendo como eres, sigue teniendo ese corazón tan grande y tan generoso. El mundo necesita más personas como tú». En ese momento, Mateo regresó corriendo, con el globo rojo flotando alegremente sobre su cabeza. Al ver a Ana llorar, se preocupó. «¿Qué te pasa, Sophie?», le preguntó, utilizando el diminutivo cariñoso que había comenzado a usar para ella. «¿Por qué lloras? ¿Te duele algo?». Ana se secó las lágrimas con el dorso de la mano y le sonrió. «No, Mateito, no me duele nada. Lloro de alegría, porque tu papá es el hombre más bueno del mundo». Mateo miró a su padre con una mezcla de orgullo y admiración. Aunque no entendía del todo lo que estaba sucediendo, intuía que algo importante y bueno había pasado. Ricardo sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. La admiración en los ojos de su hijo, la gratitud en la mirada de Ana, eran una recompensa mucho mayor que cualquier éxito empresarial. «Bueno, campeones», dijo con una sonrisa, «creo que es hora de que esta pequeña artista y su nuevo mecenas vayan a celebrar su primer gran contrato. ¿Qué les parece si vamos a tomar el helado más grande y delicioso de toda la ciudad? Invita a la casa, o sea, yo». Los ojos de Ana y de Mateo brillaron con anticipación. Un helado grande y delicioso. Era un sueño hecho realidad. Y así el millonario, el niño rico y la niña pobre caminaron juntos por el parque, dejando atrás el banco desvencijado y la bolsita de flores de papel, dirigiéndose hacia un futuro incierto, pero lleno de una nueva esperanza. Mientras disfrutaban de sus helados en una terraza soleada, Ricardo continuó conversando con Ana, intentando conocerla mejor. Le preguntó por su abuela, por su casa, por sus sueños. Y Ana, venciendo poco a poco su timidez,
Le fue contando su historia con una sencillez y una honestidad que lo desarmaban. Le habló de la pequeña choza donde vivían, en uno de los barrios más pobres de la ciudad, un lugar de calles sin pavimentar y casas de cartón y lámina. Le contó de la enfermedad de su abuela, una tos persistente y una debilidad que apenas le permitían levantarse de la cama. Le describió su lucha diaria por conseguir algo de comida, vendiendo sus flores de papel, recogiendo cartones para reciclar o a veces simplemente esperando la caridad de algún alma compasiva. Y le confesó su mayor sueño: poder ir a la escuela, aprender a leer y a escribir bien para poder conseguir un trabajo digno y sacar a su abuela de la miseria. Ricardo escuchaba en silencio, cada palabra de la niña una nueva punzada en su conciencia. La crudeza de su realidad, su entereza admirable, su anhelo de una vida mejor, todo ello lo conmovía profundamente. Y la idea que había comenzado a germinar en su mente desde que la vio ofrecer su única moneda por el globo de Mateo, ahora tomaba forma con una claridad y una urgencia ineludibles. Tenía que hacer algo más que simplemente comprarle sus flores o invitarla a un helado. Tenía que ayudarla de verdad. Tenía que ofrecerle una oportunidad real para cambiar su destino. Cuando terminaron sus helados, Ricardo se giró hacia Ana con una expresión seria y decidida. «Ana», le dijo, su voz cargada de una emoción contenida, «he estado pensando mucho en lo que me has contado y en lo que he visto hoy, y he tomado una decisión». Ella lo miró con expectación, un poco de temor, reflejándose en sus grandes ojos oscuros. «No quiero que tú y tu abuela sigan viviendo en esas condiciones», continuó él. «No es justo, no es humano. Por eso quiero ofrecerles mi ayuda, una ayuda de verdad. Quiero buscarles un lugar decente donde vivir, un pequeño apartamento en un barrio seguro, con todas las comodidades básicas. Quiero asegurarme de que tu abuela reciba la mejor atención médica posible para que se recupere pronto. Y quiero, sobre todo, que tú puedas ir a la escuela, Ana, que puedas estudiar, aprender, convertirte en la mujer brillante que sé que puedes ser». Ana lo miraba con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba escuchando. Aquello era demasiado bueno para ser verdad. Parecía un sueño, uno de esos cuentos de hadas que su abuela le contaba por las noches. «Pero, señor Ricardo», balbuceó, con la voz temblorosa, ¿por qué haría usted todo eso por nosotras? Ni siquiera nos conoce». «Quizás no los conozca mucho todavía, Ana», respondió él, con una sonrisa triste pero llena de una nueva comprensión. «Pero hoy me has enseñado una lección muy valiosa. Me has recordado que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en poder, sino en la capacidad de amar, de compartir, de tender una mano a quien más lo necesita. Y me has dado la oportunidad de hacer algo bueno, algo que realmente tenga sentido en mi vida. Digamos que es una forma de pagar una deuda que tengo conmigo mismo y con el mundo». Hizo una pausa y luego añadió, con una ternura que lo sorprendió a sí mismo: «Además, Ana, creo que tú y yo podríamos ser muy buenos amigos, y los amigos se ayudan, ¿verdad?». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Ana, pero esta vez eran lágrimas de una gratitud y una esperanza tan inmensas que no le cabían en el pecho. Se levantó de su silla y en un impulso abrazó a Ricardo con todas sus fuerzas. «Gracias, señor Ricardo», sollozó, su vocecita ahogada por la emoción. «Muchas gracias. Es usted el mejor amigo del mundo». Ricardo la abrazó también, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Aquella niña, con su inocencia y su generosidad, le estaba devolviendo algo que él creía haber perdido para siempre: la fe en la bondad humana, la capacidad de sentir, la alegría de dar sin esperar nada a cambio. Mateo, que había observado la escena con una mezcla de curiosidad y alegría, también se unió al abrazo.
rodeando a su padre y a Ana con sus bracitos. Y por un momento, los tres formaron un círculo de afecto y de esperanza en medio de aquella terraza soleada, ajenos a las miradas curiosas de los demás clientes, unidos por un lazo invisible que había nacido de un simple globo rojo y de la última moneda de una niña pobre. Ricardo sabía que el camino por delante no sería fácil. Ayudar a Ana y a su abuela a salir de la pobreza requeriría mucho más que un simple gesto de caridad. Requeriría tiempo, dedicación, compromiso, y seguramente enfrentaría críticas y malentendidos por parte de su propio círculo social, de aquellos que no entenderían su repentino interés por una niña de la calle. Pero no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente vivo, verdaderamente útil. Había encontrado un propósito que iba más allá de acumular riqueza y poder. Había encontrado una razón para levantarse cada mañana con una sonrisa en los labios y una esperanza renovada en el corazón. Y todo gracias a una pequeña mendiga que con su última moneda le había comprado no solo un globo para su hijo, sino también una nueva oportunidad para él mismo. Una oportunidad para redimirse, para sanar sus propias heridas, para convertirse en el hombre que siempre debió haber sido. El hombre que quizás todavía estaba a tiempo de llegar a ser. La decisión de Ricardo Valenzuela de transformar radicalmente la vida de Ana y su abuela no fue un impulso pasajero, una llamarada de generosidad momentánea. Desde aquella tarde en el parque, algo fundamental había cambiado en él. La coraza de cinismo y frialdad que lo había protegido o aislado durante tantos años se había resquebrajado, dejando al descubierto un anhelo profundo de conexión humana, de un propósito que trascendiera la acumulación de riqueza y el ejercicio del poder. Al día siguiente puso en marcha un plan meticuloso y eficiente, con la misma determinación y los mismos recursos que solía emplear en sus negocios más importantes. Lo primero fue encontrar un hogar adecuado para Ana y doña Matilde, la abuela de la niña. A través de una de sus empresas inmobiliarias, localizó un pequeño apartamento amueblado en un barrio tranquilo y seguro, cerca de una buena escuela y de un centro de salud. No era una mansión como la suya, por supuesto, pero era un lugar limpio, luminoso y acogedor, con todas las comodidades básicas que Ana y su abuela nunca habían conocido. Mientras el apartamento era acondicionado y abastecido con todo lo necesario, desde muebles y electrodomésticos hasta ropa nueva y una despensa llena de alimentos, Ricardo se encargó de la salud de doña Matilde. La anciana fue examinada por los mejores especialistas, quienes diagnosticaron una bronquitis crónica severa, agravada por años de desnutrición y falta de atención médica. Se estableció un plan de tratamiento riguroso que incluía medicación, terapia respiratoria y una dieta especial. Ricardo cubrió todos los gastos sin pestañear, asegurándose de que la abuela de Ana recibiera los mejores cuidados posibles. Para Ana, aquellos primeros días fueron un torbellino de emociones y de descubrimientos. Pasar de la miseria de su choza a la comodidad de aquel apartamento, tener comida caliente en la mesa todos los días, ver cómo su abuela comenzaba a recuperar fuerzas y a sonreír de nuevo, todo le parecía un sueño increíble. A veces se despertaba por las noches temiendo que todo hubiera sido una fantasía, que al abrir los ojos volvería a encontrarse en su viejo catre de cartones, con el frío calándole los huesos y el hambre royéndole las entrañas. Pero luego veía la luz suave que se filtraba por la ventana, escuchaba la respiración tranquila de su abuela en la habitación de al lado y comprendía que aquello era real, que su vida había cambiado para siempre gracias a la bondad de aquel hombre extraordinario. Ricardo las visitaba con frecuencia, no como un benefactor distante, sino como un amigo, como parte de la familia. Compartía con ellas largas conversaciones,
Se interesaba por sus progresos, las escuchaba con una atención y un cariño que las conmovían profundamente. Descubrió en doña Matilde a una mujer sabia y llena de una fortaleza admirable, a pesar de su fragilidad física, y en Ana seguía maravillándose con su inteligencia vivaz, su curiosidad insaciable y su corazón de oro. Pero el mayor regalo que Ricardo le hizo a Ana fue la oportunidad de estudiar. La matriculó en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, un colegio bilingüe con un excelente nivel académico y una amplia oferta de actividades extracurriculares. Al principio, Ana se sintió abrumada, intimidada. Venía de un mundo muy diferente, y el contraste con sus nuevos compañeros, la mayoría de ellos provenientes de familias adineradas y acostumbrados a un nivel de vida que ella apenas podía imaginar, era enorme. Le costó adaptarse, hacer amigos, ponerse al día con los estudios. Hubo momentos de frustración, de dudas, de querer renunciar, pero Ricardo estuvo siempre a su lado, animándola, apoyándola, recordándole su propio potencial y la importancia de no rendirse ante los obstáculos. Contrató a tutores para que la ayudaran con las materias más difíciles. Le compró todos los libros y materiales que necesitaba y, sobre todo, le ofreció su confianza incondicional, su fe en su capacidad para triunfar. Y Ana, con su inteligencia natural y su determinación férrea, no lo defraudó. Poco a poco, fue superando las dificultades, ganando confianza en sí misma, destacando por su dedicación y sus ganas de aprender. Descubrió una pasión por la lectura, por la historia, por las ciencias. Hizo amigos, participó en actividades escolares y comenzó a soñar con un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde podría utilizar sus conocimientos para ayudar a otros, para construir un mundo un poco más justo y equitativo. Mateo, el hijo de Ricardo, también se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Ana. A pesar de la diferencia de edad y de origen social, entre ellos nació una amistad sincera y profunda, un lazo fraternal que trascendía cualquier barrera. Mateo, que a menudo se sentía solo y un poco incomprendido en su propio mundo de privilegios, encontró en Ana a una confidente, a una compañera de juegos, a alguien que lo aceptaba tal como era, sin juzgarlo ni esperar nada a cambio. Y Ana, a su vez, encontró en Mateo a un amigo leal, a un hermano pequeño al que proteger y querer, a alguien que le recordaba la importancia de la inocencia y la alegría de vivir. Los tres, Ricardo, Ana y Mateo, formaron una especie de familia atípica, recompuesta, unida por lazos de afecto y de gratitud que se fortalecían día a día. Pasaban mucho tiempo juntos. Los fines de semana, Ricardo los llevaba a pasear al campo, a visitar museos, a disfrutar de obras de teatro o conciertos. Organizaban cenas en la mansión, donde doña Matilde, ya mucho más recuperada, deleitaba a todos con sus platillos caseros, llenos del sabor de la tradición y del cariño. Y en esas reuniones se respiraba un ambiente de calidez, de complicidad, de felicidad genuina, que contrastaba con la frialdad y la soledad que antes habían caracterizado la vida de Ricardo. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. La transformación de Ricardo y su estrecha relación con Ana y su abuela generaron no pocos comentarios y especulaciones en su círculo social y empresarial. Algunos lo miraban con extrañeza, otros con envidia, y no faltaron quienes intentaron sembrar cizaña, insinuando que había intereses ocultos detrás de su repentina generosidad, o que aquella niña de la calle solo buscaba aprovecharse de su fortuna. Incluso la propia familia de Ricardo, sus hermanos y sobrinos, que siempre habían visto en él una fuente inagotable de recursos y de poder, comenzaron a mostrar su descontento. Temían que la creciente influencia de Ana en la vida de Ricardo pudiera afectar sus propias expectativas de herencia y de estatus.
Hubo intentos de desacreditar a la niña, de ponerla en evidencia, de alejarla de él, pero Ricardo se mantuvo firme en su decisión. Había encontrado en Ana y en su familia algo mucho más valioso que cualquier aprobación social o cualquier cálculo financiero: afecto genuino, lealtad incondicional, un sentido de pertenencia que había perdido hacía mucho tiempo. Y no estaba dispuesto a renunciar a ello por nada ni por nadie. Se enfrentó a su familia con una determinación que los sorprendió. Les dejó claro que Ana era como una hija para él y que cualquiera que no la respetara no tendría cabida en su vida. Cortó lazos con aquellos amigos superficiales que solo se acercaban a él por interés. Y comenzó a rodearse de personas que compartían sus nuevos valores, su nueva visión del mundo. Uno de esos nuevos aliados fue, inesperadamente, su propio hijo Mateo. El niño, que al principio había sentido un poco de celos por la atención que su padre le dedicaba a Ana, pronto comprendió la importancia que ella tenía en la vida de ambos. Veía cómo su padre sonreía más, cómo estaba más relajado, más feliz. Y veía en Ana a una amiga, a una hermana, a alguien que le había devuelto la alegría a su hogar. Así que se convirtió en el más ferviente defensor de Ana, en su cómplice, en su compañero de aventuras. La vida de Ricardo Valenzuela había dado un giro de 180 grados. El millonario frío y calculador se había transformado en un hombre más humano, más compasivo, más conectado con sus emociones. Seguía siendo un empresario astuto y exitoso, sí, pero ahora su trabajo tenía un propósito diferente. Ya no se trataba solo de acumular riqueza, sino de generar un impacto positivo en el mundo, de dejar un legado que fuera más allá de las cifras y los balances. Comenzó a involucrarse activamente en proyectos filantrópicos, utilizando su fortuna y su influencia para apoyar causas nobles: la educación infantil, la lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente. Y en cada uno de esos proyectos llevaba consigo la inspiración de Ana, la lección de generosidad que aquella niña le había enseñado con su última moneda. Un día, mientras revisaba unos documentos en su despacho, encontró aquella vieja moneda de bronce que Ana le había dado en el parque, la que ella llamaba su moneda de la suerte. La tomó entre sus dedos y la observó con una sonrisa melancólica. Ya no era solo un trozo de metal, era un símbolo de un encuentro inesperado que le había cambiado la vida, un símbolo de la bondad pura, de la generosidad desinteresada, de la esperanza que puede surgir incluso en los lugares más oscuros. Decidió que aquella moneda merecía un lugar especial. La mandó engarzar en un pequeño colgante de oro y se lo regaló a Ana en su 15º cumpleaños. «Para que nunca olvides, mi querida Ana», le dijo con la voz teñida de emoción, «que a veces el gesto más pequeño, la moneda más humilde, puede tener el poder de comprar los tesoros más grandes del mundo: la felicidad, la esperanza, el amor. Y para que yo nunca olvide la lección que me enseñaste aquel día en el parque, la lección de que la verdadera riqueza no reside en lo que se tiene, sino en lo que se da con el corazón». Ana abrazó el colgante con lágrimas en los ojos. Sabía que aquella moneda, aquel globo, aquel encuentro casual, habían sido el comienzo de una nueva vida para ella, para su abuela, y también para aquel hombre que había pasado de ser un millonario distante a convertirse en su protector, su mentor, su amigo, su familia. La historia de la niña mendiga y el millonario se convirtió en una leyenda silenciosa en la ciudad, un testimonio del poder transformador del amor y de las segundas oportunidades. Una historia que demostraba que, a veces, los milagros suceden y que los ángeles pueden aparecer en los lugares más inesperados, con la forma de una niña de ojos tristes y un corazón de oro, dispuesta a compartir su última moneda por ver sonreír a un desconocido.
Y esa, sin duda, era la mayor fortuna de todas. Los años transcurrieron veloces, tejiendo una red de afecto y crecimiento alrededor de la inusual familia formada por Ricardo, Ana, Mateo y doña Matilde, la moneda de la suerte, ahora convertida en un delicado colgante que Ana rara vez se quitaba. No era solo un recuerdo de aquel día crucial en el parque, sino un símbolo tangible de la transformación que todos habían experimentado. Ana se convirtió en una joven mujer extraordinaria, un faro de inteligencia, compasión y una determinación silenciosa pero inquebrantable. Se graduó de la escuela con los más altos honores, destacando no solo por su brillantez académica, sino también por su liderazgo natural y su profundo compromiso con las causas sociales. Su discurso de graduación, en el que habló de la importancia de las segundas oportunidades y del poder de la empatía para cambiar el mundo, conmovió a todos los presentes y fue ampliamente difundido por los medios locales, convirtiéndola muy a su pesar en una especie de celebridad local, un ejemplo de superación y de esperanza. Siguiendo su vocación, y con el apoyo incondicional de Ricardo, Ana ingresó en la universidad para estudiar Derecho, con la firme intención de especializarse en derechos humanos y dedicar su vida a defender a los más vulnerables, a aquellos a quienes el sistema a menudo olvidaba o maltrataba. Su propia experiencia vital le había enseñado el valor de la justicia y la urgencia de luchar contra la desigualdad. Durante sus años universitarios, no solo se destacó por su excelencia académica, sino que también se involucró activamente en organizaciones estudiantiles, liderando campañas de concienciación sobre la pobreza, la exclusión social y la importancia de la educación como herramienta de transformación. Mateo, por su parte, creció como un joven equilibrado, sensible y con una clara vocación científica. La influencia de Ana en su vida había sido fundamental, despertando en él una curiosidad intelectual y una conciencia social que lo distinguían de muchos de sus compañeros de clase, provenientes de entornos más privilegiados y a menudo más superficiales. Se graduó como ingeniero con una especialización en energías renovables y tecnologías sostenibles, y soñaba con desarrollar proyectos innovadores que contribuyeran a mitigar el cambio climático y a mejorar la calidad de vida de las comunidades más afectadas por la degradación ambiental. Su amistad con Ana seguía siendo un pilar fundamental en su vida. Eran más que hermanos, eran almas gemelas, compañeros de viaje en la aventura de construir un mundo mejor. Doña Matilde, la abuela de Ana, gracias a los cuidados médicos constantes y al ambiente de amor y seguridad que la rodeaba, vivió muchos años más de los que nadie hubiera esperado. Se convirtió en la matriarca silenciosa y sabia de aquella familia recompuesta, ofreciendo a todos su cariño incondicional, sus consejos llenos de experiencia y sus deliciosos platillos caseros, que eran el centro de todas las reuniones familiares. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de las raíces, de la tradición, de la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Y Ricardo envejeció con una serenidad y una plenitud que nunca antes había conocido. Había delegado gran parte de la gestión de su imperio empresarial en ejecutivos de confianza, reservándose solo un papel de asesor estratégico para poder dedicar la mayor parte de su tiempo y energía a su familia y a sus proyectos filantrópicos. La Fundación Valenzuela, como había decidido rebautizar a su organización benéfica, se había convertido en un referente nacional e incluso internacional, apoyando iniciativas innovadoras en los campos de la educación, la salud, la vivienda y el desarrollo comunitario. Pero más allá de sus logros como filántropo, la mayor fuente de orgullo y de felicidad para Ricardo seguía siendo su familia. Ver a Ana convertirse en una abogada brillante y comprometida,
a Mateo en un ingeniero innovador y con conciencia social, a doña Matilde disfrutar de una vejez tranquila y digna. Todo ello llenaba su corazón de una gratitud inmensa. Había aprendido, de la manera más inesperada, que la verdadera riqueza no reside en acumular bienes materiales, sino en construir lazos de afecto, en invertir en el potencial humano, en dejar un legado de amor y de esperanza. Un día, mientras celebraban el 70º cumpleaños de Ricardo en el jardín de la mansión, una fiesta sencilla pero llena de cariño, a la que habían asistido solo sus seres más queridos y algunos de los beneficiarios más emblemáticos de la fundación, Ana tomó la palabra para ofrecer un brindis. Ya no era la niña tímida y asustada del parque. Era una mujer joven, hermosa, segura de sí misma, con una voz clara y elocuente que transmitía la fuerza de sus convicciones y la profundidad de sus sentimientos. «Querido Ricardo», comenzó, mirándolo con una mezcla de amor filial y una profunda admiración. «Hoy celebramos tu vida, una vida llena de logros, de desafíos, pero sobre todo de una inmensa capacidad de transformación. Hace muchos años, cuando yo era solo una niña que vendía flores de papel en un parque, con una única moneda en el bolsillo y un corazón lleno de miedos y de sueños rotos, tú apareciste en mi vida como un ángel inesperado. Y con un gesto de generosidad que nunca olvidaré, cambiaste mi destino para siempre». Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción. «Me diste un hogar, una familia, una educación. Me enseñaste a creer en mí misma, a luchar por mis sueños, a no rendirme nunca ante la adversidad. Me mostraste que la verdadera nobleza no reside en la cuna ni en la fortuna, sino en la bondad del corazón y en la capacidad de tender una mano a quien más lo necesita. Y por todo ello, Ricardo, y por mucho más, te estaré eternamente agradecida. Eres el mejor padre, el mejor mentor, el mejor amigo que una persona podría desear». Se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Un abrazo que transmitía todo el amor, toda la gratitud, toda la historia que los unía. Ricardo, conmovido hasta lo más profundo de su ser, apenas podía hablar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas, pero eran lágrimas de una felicidad serena, de una plenitud que nunca antes había experimentado. «No, Ana, mi querida Ana», logró decir finalmente, con la voz quebrada por la emoción. «Fui yo quien recibió el mayor regalo. Ustedes, tú, tu abuela, Mateo, ustedes me devolvieron la vida, me enseñaron lo que de verdad importa, me recordaron que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede haber una luz de esperanza, y esa luz la trajeron ustedes a mi existencia vacía». Miró a su alrededor, a aquella familia recompuesta, a aquellos amigos leales, a todos aquellos a quienes había podido ayudar a lo largo de los años, y sintió una profunda sensación de paz, de realización. Su vida había tenido sentido. Su fortuna había encontrado un propósito, y su corazón, antes endurecido por el cinismo y la soledad, ahora rebosaba de un amor inmenso, incondicional. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche, entre risas, anécdotas, música y baile. Y mientras observaba a Ana conversar animadamente con un grupo de jóvenes becarios de la fundación, a Mateo explicar con entusiasmo uno de sus últimos proyectos tecnológicos, y a doña Matilde sonreír con placidez desde su sillón favorito, Ricardo Valenzuela sintió que su corazón se llenaba de una calidez indescriptible. Recordó aquel día en el parque, aquella niña con su única moneda y su globo rojo, y comprendió con una claridad meridiana que aquel encuentro no había sido una casualidad. Había sido una encrucijada donde la vida le había ofrecido la oportunidad de elegir entre seguir por el camino trillado de la ambición egoísta y la soledad opulenta,
o tomar un desvío inesperado hacia un sendero más humilde, pero infinitamente más rico en afecto, en humanidad, en verdadero sentido. Y agradeció desde lo más profundo de su ser haber tenido el valor, o quizás la desesperación, de tomar ese desvío, porque en ese camino había encontrado los tesoros más grandes de su vida: el amor de una hija, la amistad de un hijo, la sabiduría de una abuela y la inmensa alegría de saber que, a veces, la última moneda de una niña pobre puede comprar mucho más que un simple globo. Puede comprar una nueva vida, para ella y también para el millonario que, sin saberlo, estaba esperando ser rescatado de su propia jaula de oro. Y esa, sin duda, era la mayor de todas las fortunas. Y bueno, gente, ¿qué les pareció esta historia de superación? Dejen su like en el video, suscríbanse y comenten cuál fue su momento favorito. Hasta la próxima.